los métodos alrededor del beneficio dividendo. Básicamente aquí os vamos a dar ya todo calculado. ¿Vale? Pues por ejemplo, el resultado del ejercicio pues lo vamos a traer aquí. Y aquí básicamente cada uno de los modelos tiene aquí su explicación. ¿Vale? Entonces tenéis que tomar, digamos, determinadas decisiones respecto, pues en este caso, el número de años y la K que vayáis a aplicar. ¿Vale? Pues dependiendo, digamos, de este tema. ¿Vale? Pues, oye, pues 3 años. Si revisáis, digamos, los modelos y ya pues la propia explicación nos hará ver, pues digamos, que cómo funciona, digamos, este modelo. Entonces, pues ya os da directamente el cálculo de cada uno de los modelos en función de los datos que le metéis. Este es el múltiplo de vida, pues quiero hacer un multiplicador por 6, pues por ejemplo. Pues, le doy ese multiplicador por 6 y voy viendo el valor de las acciones en función de cómo va evolucionando. ¿Vale? El fondo de comercio, pues funciona de una forma muy similar. ¿Vale? Tenéis cada uno de los modelos. SIGAT os va a traer cada uno de los valores. Aquí estamos trabajando contra el activo neto ajustado. ¿Vale? Y aquí pues lo mismo, el valor del coeficiente en función de lo que os explique el método, ¿vale? Lo estáis viendo que básicamente esto se trata de definir un super beneficio que tiene la empresa por el hecho de estar operando, ¿vale? Pues os define, digamos, el método y entonces pues estáis aplicando, digamos, pues la formulita en la que consideréis empresas industriales o minoristas. En función del método, digamos, está trazado cada una de las cosas, ¿vale? Y bueno, pues si vais viendo, digamos, este tema y lo vais comentando, ¿vale? Y ya por último, en la parte del descuento de flujo, pues básicamente, ¿vale? Os lo voy a enseñar por esta parte de aquí. Pues básicamente os vais a encontrar primero un apartado de proyecciones con los valores actuales. Entonces, de vuestra contabilidad se define una cuenta de PG, se define un balance financiero en el que veis las inversiones, las NOF, el equity, el patrimonio neto, la deuda y los recursos forzados, ¿vale? Veis el capital invertido y por último aquí os dejamos la caja que le hemos sacado incluso del apartado de las necesidades operativas de fondo, ¿vale? En las necesidades operativas de fondo, claro, estamos calculando con el resto de las partidas no corrientes, o sea, digo, perdón, del activo corriente y los pasivos corrientes sin coste, ¿vale? O sea, exento de, digamos, de toda la parte de la deuda, ¿vale? Entonces, aquí os estamos dando los ratios de lo que representa las partidas no sobreventa respecto, o sea, las no respecto a los ingresos. Os estamos dando la KSUD de cada uno de los ejercicios, o sea, el coste de la deuda, las tasas impositivas con las que se cerraron, digamos, cada uno de los ejercicios, ¿vale? Y en la parte de abajo de los valores actuales, todos estos valores están, digamos, hechos o planteados para luego realizar las estimaciones, o sea, las proyecciones a futuro que vamos a estimar para poder sacar el flujo de caja libre, ¿vale? Entonces, bueno, aquí también hemos incorporado un análisis de proveedores. ¿Por qué? Porque queremos preguntarnos si en las partidas de proveedores contables tenemos recursos forzados. Y esto lo vamos a hacer analizando a cuánto estamos pagando, digamos, las compras, los recursos, ¿vale? Entonces, a priori, pues es esperable, digamos, que una empresa pues, esté pagando sus facturas en torno a los 30-60 días, ¿vale? Habrá determinados sectores o determinadas empresas, pues bueno, que tendrán, digamos, sus particularidades. Por eso os vais a analizarlo vosotros. Pero por eso mismo os vamos a dejar, digamos, verificar estas partidas contra pues, una serie de valores, ¿vale? Bueno, entonces, si aquí estáis viendo pues, que la empresa está pagando a determinados días, por ejemplo, a 100, ¿vale? Y consideráis que la empresa paga a 60 días, podemos estar rectificando la partida de proveedores en dos partidas, proveedores reales y recursos forzados de proveedores. Con lo cual, le estamos diciendo así, mediante SIGAT que la partida real de proveedores debería ser esta y estamos forzando pues tanto el recurso, ¿vale? ¿Esto para qué nos sirve? Para determinar que los valores de NOF a lo mejor tienen que ser más altos de los que realmente estamos considerando por ajuste contra las partidas del pasivo corriente eh, sin coste, ¿vale? Bueno, os damos también la variación del inmovilizado, calculando las inversiones que se están produciendo en cada uno de los ejercicios.
las variaciones de deuda, considerando cuánto ha sido, digamos, la variación de deuda, en cuanto a si hemos cogido deuda o hemos eliminado deuda, y las variaciones en el equity, o sea, si el capital ha sacado dinero o ha hecho aportaciones dentro de la empresa. En las estimaciones os vamos a dejar estimar pues X ejercicios, entre 3 y 10 ejercicios. ¿Vale? Entonces, respecto a los valores actuales, 2025 y el resto de años anteriores, os vamos a dejar estimar 2026, 27, 28, los años, digamos, que consideremos. ¿Vale? En este caso le hemos dicho 3, pueden ser 4 o 5 los que consideréis. ¿Cómo estimamos? Estimamos mediante la estimación de la PIG y de las partidas del que van a componer el balance financiero. ¿Vale? La PIG la podéis hacer igual que hemos hecho antes, pues por una serie de criterios. ¿Vale? Oye, pues quiero que crezca el IPC, quiero que haga una variación del 10% respecto al año anterior. ¿Vale? Y cada una de las partidas las vamos estimando de esta forma. Los gastos financieros, por una causa por una variación porcentual o por el porcentaje que supuso el año anterior. Bueno, pues hay una serie de criterios aquí. ¿Vale? Una vez que hayamos estimado esto, pues tenemos ese resultado del ejercicio y todas las cuentas de la cuenta de pérdidas y ganancias estimadas. ¿Vale? El balance financiero, ¿cómo lo vamos a estimar? Pues la parte de NOF la vamos a estimar por el ratio de NOF sobre ventas. Una vez que hemos definido las ventas, indicaremos con qué ratio de NOF sobre ventas estamos trabajando. ¿Vale? Pues quiero el del último año, quiero el promedio, te voy a indicar un valor. ¿Vale? La CASUDE nos va a dar los gastos financieros. Sobre el total de deuda, pues vamos a aplicar la CASUDE que consideremos, ¿vale? Y la tasa impositiva, pues vamos a aplicar la tasa impositiva que consideremos, ¿vale? El 25% le indicamos un valor, el último año lo que consideremos. El inmovilizado, le vamos a decir la inversión que vamos a realizar. Vamos a realizar una inversión, el promedio de los años anteriores, sin inversión o directamente le vamos a indicar valores de inversión. ¿Vale? Y le vamos a decir cómo evolucionan las amortizaciones por años. O sea, ¿vale? Y esto pues, nos va a calcular cuánto sería el activo no corriente que nos vamos a llevar al balance estimado. ¿Vale? La deuda le vamos a decir pues, cuánta nueva deuda vamos a coger y cuánto vamos a devolver. ¿Vale? Y en el equity, pues también vamos a estimar cuánto van a ser las incorporaciones de capital o las salidas de capital hacia, hacia el bolsillo del accionista. ¿Vale? Y una vez que tengamos ya todo este tema proyectado, podemos irnos a trabajar el flujo de caja libre, que básicamente es traernos los flujos de fondo de la empresa, ¿vale? Que sería el resultado de explotación quitándole la parte impositiva, ¿vale? Por uno menos la tasa, le vamos a sumar la parte de amortización que nos va a mover tesorería y vamos a tener nuestro fondo generado por las operaciones. A este fondo generado por las operaciones le vamos a incorporar las inversiones que vamos a realizar, o sea, vamos a minimizar ese fondo generado por las operaciones por las inversiones en activo no corriente y por el diferencial en NOF que vamos a ir incorporando, ¿vale? Porque también las NOF, pues es una forma, digamos, de invertir en el balance corriente, ¿vale? Que sería, digamos, esta parte. Esto nos va a dar ya el flujo de caja libre, la diferencia entre el fondo generado por las operaciones y lo que se nos ha ido en soportar las inversiones nos da el flujo de caja libre. ¿Vale? Entonces ya con este flujo de caja libre tenemos que trabajar dentro del modelo que te lo da SIGA totalmente montado. Tenemos que calcular el valor residual, calcular el coste de promedio entre deuda y capital, ¿vale? Y por último, hacer el descuento del valor de los flujos que nos ha producido, digamos, nuestro modelo, más el valor residual al WACC. ¿Vale? Este descuento nos va a dar el valor de la empresa y descontando la deuda que tiene la empresa, pues vamos a obtener el valor de las acciones, según indica, digamos, el método de flujo de caja. ¿Vale? Muy bien. Entonces, para este cálculo, SIGA tiene, digamos, hecho un algoritmo por detrás interno, consultado también por el equipo de economistas y aprobado, en el que nos va a permitir calcular el cálculo del WACC al valor promedio con el coste del capital al valor de mercado, que básicamente este sería el valor final que vamos a introducir. ¿Vale? Entonces, este algoritmo para que lo veáis. Por ejemplo, vamos a variar aquí el coste de capital. Vamos a decirle que queremos trabajar a un 12% de coste de CASURE.
¿vale? Entonces, se nos va a producir, digamos, una diferencia entre el valor final que estamos utilizando y el valor de coste de capital que estamos incorporando para el cálculo del WACC. ¿Vale? Entonces, en este momento os va a aparecer aquí un botoncito que básicamente lo único que tenéis que hacer es pulsar para que todo se recalcule. ¿Vale? Y entonces, de esta manera, se os va a recalcular el WACC, se os va a recalcular el valor residual de la empresa que necesita el WACC para ser calculado y se os va a recalcular el valor final de las acciones y todo el modelo, con lo cual os lo damos relativamente hecho esto para que lo podáis tener, ¿vale? Y aquí pues tendréis el valor final de las acciones, digamos, según el modelo del flujo de fondo, ¿vale? Bueno, y ya por último, pues aquí, una vez que hayáis terminado todos vuestros estudios, todo este tema de valoración se irán, digamos, incorporando determinados webinars para explicarlo mucho más a fondo, ¿vale? Cada uno de las metodologías y demás, pues para hacer, digamos, esa visión, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, para que veáis cuál es el final, digamos, de todo este tema, os vamos a bajar un momentín el informe de valoración para que veáis exactamente cuál es la estructura final que os vamos a dar fruto de este módulo. Y ya con esto pues dejaríamos terminado el webinar. ¿Vale? Este sería el modelo final del informe de valoración. ¿Vale? Tiene una portada. ¿Vale? Incorporamos un resumen ejecutivo. ¿Vale? Hay una pequeña carta de presentación si quiere el evaluador introducirla. Todos los apartados iniciales de justificación. ¿Vale? Y a partir de aquí, pues dejaríamos descritos todos los métodos empleados dentro de la, del informe. ¿Vale? Tenéis todos los métodos descritos y ya por último, pues detrás tendríamos finalmente una tabla resumen de los diferentes métodos de valoración. ¿Vale? Bueno, aquí estarían las hipótesis de las proyecciones realizadas en el flujo de caja libre y por último aquí tendríais el resumen de valores en función de los métodos que hayáis utilizado. ¿Vale? Una pequeña biografía y ya posteriormente en el anexo se os va a incorporar pantallazo de todos los métodos de valoración. O sea, veríais todo el método del flujo de caja libre incorporado dentro del informe. ¿De acuerdo?